El día de hoy vamos a ver sobre el día martes, la primera parte. Posteriormente, Robertito en el segundo servicio va a estar compartiendo la segunda parte del día martes. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Mateo 24 del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ven? En esta ocasión vemos que tanto Jesús como sus discípulos estaban saliendo del templo, ¿no? Estaban ahí cerca del templo, saliendo del templo, y vieron semejante estructura, vieron el edificio, pero quiero que tomen en cuenta que no era un edificio cualquiera, era un templo que para la época y para ese lugar no había un edificio más grande y más imponente que ese. Y a la verdad sí estaba en plena construcción, no era que ya estaba terminado en ese entonces el templo. Sabemos todos que el templo de Salomón, que David se propuso en su corazón construir un templo para Dios, y quien lo construyó fue su hijo Salomón. Ese templo años después fue destruido, ¿no? Y ahora el templo que hablamos, donde está Jesús, es un templo que estaba siendo reconstruido. Pero también vemos que este templo se comenzó a construir durante el reinado de Herodes, más o menos 20 años antes de Cristo. 20 años antes de Cristo, y su construcción continuaba mientras en el momento en el cual fue destruido, que eso fue más o menos unos 70 años después de Cristo. Entonces vemos que Jesús vio semejante templo, al salir sus discípulos se admiraban de ver esa construcción, era algo como que imposible de derribar, ¿no? Sus discípulos salieron y dijeron: Maestro, mira ese templo, ¿no? Ese templo que está siendo consagrado para Dios, para tu Padre, ¿no? Y Jesús miró el templo y les dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Diciendo: de cierto os digo que semejante estructura, semejante edificio va a ser derribado, va a ser destruido. Y a la verdad, el cumplimiento de esta profecía se cumplió 70 años después de Cristo, 70 años después de que Cristo fue crucificado, cuando el general romano Tito y su ejército destruyeron Jerusalén y quemaron el templo. Quemaron el templo después de haber sitiado la ciudad más de 134 días. Entonces fue una catástrofe, ¿no? Pero ¿cuál es la primera enseñanza que Dios quiere traer a nuestro corazón el día de hoy? Esta mañana Dios, mientras oraba, Dios me hablaba y me decía de que les diga de que Dios hace que lo imposible para los ojos del hombre sea una realidad, y en su debido tiempo Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que aprender a creer y esperar. Amén. ¿Qué quiero decirle? Para los discípulos, en realidad para todo el pueblo judío, al ver semejante edificio, semejante estructura, era imposible que sea derribado. Era imposible que no quede ni siquiera escombros de ese edificio. Al ver semejante construcción, estamos hablando más de 80 años de construcción. Dice que eran piedras de 3 metros por 3 metros que ponían una encima de otra. Entonces el hombre creía que ese templo no iba a ser destruido. Y a veces nosotros en nuestras vidas tenemos cierto tipo de templos o cierto tipo de creencias que creemos que no van a ser destruidas, o tenemos ciertos prejuicios que creemos que Dios sí existe, pero tal vez Dios no puede hacer algo, ¿no?
Por ejemplo, a veces creemos en Dios, creemos que hemos llegado al Señor y creemos que tal vez mi matrimonio no puede ser restaurado, ¿no? Sí, Señor, tú me has cambiado, me has transformado, pero a ella, ojalá la cambies, ¿no? O a veces creemos que creemos en el Señor, recibimos a Cristo, pero pensamos en nuestros padres y decimos, no creo que Él se acerque a Dios. O a veces tenemos ciertas situaciones en las cuales no tenemos la suficiente fe como para creer que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar. Por eso lo que esta mañana Dios me decía en mi corazón para transmitirles, que es importante que nosotros creamos que Dios hace lo imposible para los ojos del hombre, lo hace posible. Si tú has estado orando todo este tiempo tal vez por la conversión de tu familia, quiero decirte, agárrate de la promesa. Agárrate de la promesa de Dios que dice, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tal vez ahorita lo veas imposible, pero ten confianza que para Dios nada es imposible. Amén. Si tú tienes cierta situación en tu trabajo o tal vez no puedes conseguir un buen trabajo y luchas y peleas y sabes que te esfuerzas, ¿no? Ojo, sabes que te esfuerzas, porque si no te esfuerzas en conseguir un buen trabajo, esa ya es otra historia, ¿no? Pero tú sabes que te esfuerzas. Ten por seguro que para Dios nada es imposible, ¿sí? Si tú como varón, te digo, como jefe de familia, como líder de tu casa, sacerdote de tu hogar, sabes que oras día y noche por tu familia, sabes que día y noche tú oras por tus hijos, por tus hijas, ten por seguro que para Dios nada es imposible. Dios un día va a tocar el corazón de tus hijos. Dios un día puede transformar, puede tocar el corazón de tu esposo. Dios un día puede tocar el corazón de tu esposa. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo creo que tenía 2 años de convertido, orábamos con mi hermana ya tenía más años, como 5 o 6 años de convertida. Orábamos con mi hermana para que nuestros padres, en especial mi papá, doble rodillas ante Dios. Y a la verdad, no les puedo mentir, era un poco escéptico al respecto, ¿no? Porque lo veía ahí a mi papá gordito, ¿no? Porque él es gordito, los que lo conocen, gordito, pero un militarote, bonachón, ¿no? Con su carácter, con su humor, y era un poco escéptico. Tengo que decir la verdad, no puedo mentirle, estoy parado aquí, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un evento evangelístico donde vino un pastor de Costa Rica y estábamos ahí en el evento evangelístico y de repente escucho un sonido en la parte de atrás, que alguien se cae, ¡pum! Alguien pesado que se había caído, ¿no? Me doy la vuelta y bueno, pues el pesado había sido mi papá, que se había caído. Entonces me acerco con miedo, lo levanto y le digo, y me mira, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha hecho caer? Yo, el pastor. El pastor oraba por ti. Y bueno, enojado, se levanta y se va. Al día siguiente en la congregación, ahí en ese entonces era en Pollos Mayra, otra vez llaman adelante a que se ore por las personas. Yo estaba sentado a mi papá en medio de las sillas, lo veo y digo, vamos adelante. Y él me dice, no, yo me quedo aquí. Bueno, me voy adelante y ahí estamos orando y de repente escucho sillas caerse, ¿no? Y nadie alrededor de mi papá, solamente mi papá y encima sillas de él. Entonces nos acercamos, me acerco y le digo, me dice, ¿quién me ha tumbado? Digo, ¿qué te puedo decir? Es el Señor, es Dios, ¿sí? Es Dios. Y ese día él dobló rodillas ante Dios. ¿Qué quiero decirte? Que a veces hay templos grandes que vemos y que pensamos de que no van a ser derribados o no pueden ser derribados, pero para Dios nada es imposible, ¿sí? Para Dios nada es imposible. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 11 versículo 40, nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta ocasión
Jesús estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y Jesús dijo, quiten la piedra de ese lugar. Y Marta le dijo, Señor, hace 4 días que ha muerto, o sea, hiede, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en ese momento dijo, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y Lázaro resucitó. Entonces, lo que quiero decirte es que cree y verás la gloria de Dios. Si tú quieres ver a tu familia postrada en el altar, ¿sabes qué tienes que hacer? Creer y ver la gloria de Dios. Creer. Y también esperar, tener paciencia. La palabra de Dios dice que aquellos que alcanzaron la promesa con paciencia. Porque a veces no vemos la gloria de Dios porque nos falta paciencia. Nos falta paciencia. A veces con nuestras fuerzas queremos hacer las cosas. Pero ten por seguro que Dios en su tiempo va a realizar o va a cumplir esa promesa que Dios ha puesto en tu corazón. Yo recuerdo cuando nos casamos con mi esposa, como todo matrimonio recién casado, teníamos el anhelo de ser papás. Y Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Y habíamos hablado antes de eso, antes de casarnos, ¿no? De cómo ser papás. Y habíamos dicho, bueno, vamos a tener 2 hijos naturales, y después vamos a adoptar. O sea, Dios ya había puesto el anhelo en nuestro corazón de adoptar después de tener los hijos naturales. Pero Dios tiene sus caminos, tiene sus propósitos, y bueno, a la verdad, cuando nos casamos ya no nos dimos cuenta que no podíamos tener hijos. Y Dios nos habló en nuestro corazón, nos ministró y nos dijo, adopten. Yo ya les puse ese anhelo en su corazón. Y a la verdad recibimos esa promesa y fuimos y oramos. Y yo sé que mucha gente aquí sabe y oró conmigo, la célula, los pastores, oramos. Pero a la verdad esa promesa tardó en llegar, a mi modo de ver, ¿no? Tardó 4 años. Fueron 4 años que estuvimos con mi esposa, yendo de lugar en lugar, viendo la posibilidad para adoptar, porque usted sabe, las leyes hoy en día aquí son más o menos mal, ¿no? Y es así. Entonces, pero el día que, bueno, ella todavía, Samantha, no está adoptada así por el juez, golpeada, digamos, con su mazo. Esperemos que eso ya pronto esté el próximo mes. Pero ya gracias a Dios ella está con nosotros. Samantita, ustedes ya la han visto, está con nosotros en casa. Y el día que ella entró a la casa, yo me di cuenta que ese era el tiempo exacto de la promesa de Dios. Habíamos esperado 4 años. Es más, habíamos empezado a orar por ella antes de que ella sea concebida. Quién sabe dónde, en qué lugar. Pero antes de que ella sea concebida habíamos empezado a orar por ella. ¿Sí? Entonces lo que quiero decirle es que si tú quieres ver la gloria de Dios, cree y ten paciencia, que a su debido tiempo se va a dar. ¿Sí? Jesucristo cuando salió y vio ese templo, vieron el templo, Él dijo, va a llegar el día que va a ser destruido este templo. Va a llegar el día en que Dios va a destruir ese templo. Y cuando Él fue a la cruz le decían, ya pues, tú que dijiste que ibas a destruir el templo, destrúyelo, ¿no ven? No lo estás destruyendo. Y tal vez pasaron años, después dijeron, ¿y cuándo destruirá este templo? Supuestamente ya subió a los cielos, está arriba, pero no destruye. Pero llegó el tiempo en el cual en el cual fue destruido ese templo, 70 años después de su crucifixión. Amén. En el tiempo exacto de Dios. Así que dile a la persona que está a su lado, si estás esperando ver la gloria de Dios, solo cree y ten paciencia. Amén. Ten paciencia. Muy bien. Siguiente punto que vamos a ver. Vemos que también que Jesús hizo varias profecías y en realidad profetizó la destrucción del templo. Y también Él profetizó otras cosas como por ejemplo sobre su muerte y su resurrección. Profecías que se cumplieron. Entonces, algo que tengo que decirle y también que Dios ponía en mi corazón es que tenemos que entender o tener la certeza en nuestro corazón que
su segunda venida está cerca, que Cristo está por venir. ¿Sí? En el versículo 3 le preguntaron a sus discípulos a Jesús, le dijo: ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Y él, si usted continúa, y le animo a continuar la lectura, yo creo que en las próximas semanas Pastor Sergito profundizará más este tema, pero si usted continúa la lectura, dice que van a pasar muchos eventos antes de su venida. Y dice Señor Jesucristo que estemos atentos. Dice que van a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambruna en la tierra, etcétera, etcétera. Que van a levantarse falsos maestros, falsos profetas, diciendo personas: yo soy el Cristo, dice, no vayan tras de él. Y van a pasar muchas cosas. Y a la verdad, si usted se pone a leer, va a estar y se pone con su bolígrafo tiqueando: esto sí, esto sí, esto sí. Y creo que el 99.9% de lo que dice puede ser que ya haya pasado. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que Cristo está por llegar. ¿Sí? Mateo 24, Evangelio de Mateo 24, del 32 al 41. Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 32 al 41, dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Amén. Como sabemos que Dios puede cumplir las palabras, si tú crees y verás la gloria de Dios, como estamos seguros de eso, también tengo que decirte la otra parte. La otra parte es que tarde o temprano Cristo va a volver. Él vuelve por su iglesia. Él vuelve por ti y vuelve por mí. La cuestión aquí es que debemos estar preparados, ya que las señales son claras, amada iglesia. Las señales son claras. Las señales, vemos que en la palabra de Dios dice que pasarán guerras, rumores de guerra. Eso es cotidiano. Si usted se pone a ver CNN o se pone a ver el YouTube o las redes sociales, es cotidiano. Es cotidiano. Todos los días hay rumores de guerra. En el mundo entero hay pestes, hay terremotos, hay cosas terribles. Y esto no es porque Dios es malo, no, sino porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y Él está pronto a venir. Y dice que la maldad del hombre crecerá tanto que hasta algunos se van a desviar. Dios quiera que nunca nos desviemos. Pero yo te animo a que tú siempre estés preparado. Dije que tenemos que estar preparados, amada iglesia, amada familia. Así que dile a la persona que está a tu lado: ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿No? Y si tú en tu corazón has respondido, puede ser que sí, o puede ser que no, o has respondido no, quiero decirte: cree en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no perderte y recibir esa vida eterna?
Creer en el Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. No tienes que hacer obras, no tienes que edificar un templo, no tienes que dar comida a los pobres, cosa que es buena, porque son buenas obras, pero lo único que necesitas o que tienes que hacer para tener a Cristo en tu corazón es recibir la gracia de Él, recibir ese regalo no merecido. Tú y yo no merecemos estar en su presencia, tú y yo no merecemos tener esa paz con Dios, porque a la verdad todos somos pecadores. La palabra dice: por cuanto todos hemos pecado y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús es que tú y yo somos salvos y podemos llegar a tener una eternidad con Él. Y por medio de Cristo es que nosotros anhelamos que Él vuelva, anhelamos. Ahora, claro que yo, la verdad, no me imagino en la eternidad pasarla sin que esté al lado mi esposa o sin que al lado esté mi hija. Por eso es importante que oremos por nuestros seres queridos, que compartamos, que llevemos la palabra de Dios, que mientras más personas sean salvas, es mejor. Amén. Así que si tú en tu corazón sientes que tal vez no estás preparado o no estás preparada, que tal vez si viene Jesucristo, la palabra de Dios dice que habrán dos personas lado a lado, estarán en el molino, una será llevada y otra será dejada, o estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Si tú crees que eres de las personas que tal vez te vas a quedar, con amor te digo, es tiempo para que creas lo contrario. Es tiempo para que tú le abras el corazón a Jesucristo y lo recibas en Él. Y le digas: Señor, yo creo en ti. Yo recibo tu salvación. Yo sé que por medio de ti es que soy salvo o soy salva. Haz tu obra en mi vida. Amén. Solamente necesitas creer. A veces tenemos ese concepto en la mente, a veces tenemos esos templos, ¿no?, que hablábamos antes, esos templos en la mente, esa religiosidad en la mente, de que yo soy salvo si es que doy comida a los pobres, si es que hago la de San Francisco de Asís, de ir a la puerta de mi casa, rasgarme las vestiduras y hacer voto de pobreza y entregarle todo a los pobres. Está bien, pero eso no te da la salvación, ¿sí? Te da la salvación es creer en el Señor Jesucristo. Creer. Todo aquel que cree será salvo. Amén. Amén. Voy a invitar al Ministerio de Alabanza, por favor, si pueden pasar aquí adelante. La palabra que Dios puso en mi corazón compartirles es así corta, con dos mensajes cortos. Amén. Primer mensaje: que usted quite todo templo que tenga en medio, ¿no? Quite toda piedra en el camino. Que usted crea que tal vez lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Y que Dios, si usted sigue creyendo, Dios tarde o temprano lo va a hacer. Solo que tenemos que tener paciencia y seguir creyendo. Amén. Y el segundo mensaje es que Cristo va a venir, que el Señor va a venir. Y para eso es necesario que tú y yo todos los días estemos a cuentas. Estemos a cuentas con el Señor. Tengamos gozo en nuestro corazón. Así que ahí donde estás, quisiera que busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos dice que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Pero cómo? Confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Acercarse confiadamente significa tener temor, tener miedo. No. Cuando una persona es confiado y va a un lugar con confianza, no tiene miedo, no tiene temor. Más bien sabe que en ese lugar lo van a recibir. Sabe que en ese lugar, esté en el estado que esté, lo van a recibir con los brazos abiertos. Y quiero decirte, yo no sé cuál fue tu pasado,
Yo no sé si esta mañana despertaste con un cargo de conciencia en tu corazón, si esta semana te comportaste de la manera adecuada, o si esta semana, bueno, por azares de la vida, llegaste a fallarle a Dios y llegaste a pecar. Yo no sé. ¿Que uno puede vivir sin pecado? Claro que sí. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de varones justas, pero también tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que cayeron pero supieron levantarse. La palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el injusto? No es que no se cae, sino que el justo sabe levantarse, que el justo sabe acudir confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Si tú y yo anhelamos en nuestro corazón ser justos y tener una vida en eternidad con Cristo, yo te animo a que aprendas a acudir confiadamente al trono de la gracia. Si te has equivocado, bueno, acude al trono de la gracia. Ahora, esto no significa que haz de tu vida un poncho, no significa ser libertino, no significa eso, sino significa ten confianza, acude al trono de la gracia. Cristo te espera. Él viene por segunda vez y tiene que encontrar una iglesia preparada, te tiene que encontrar a ti preparado, a mí preparado. Y eso es diariamente. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.